Desde las minas de cobre en los Andes hasta los campos de soja que pintan el Cerrado, Latinoamérica mueve al mundo. Cada país eslabón de una cadena gigante, donde la innovación se funde con tradición y los recursos naturales se transforman en motores económicos. Este viaje revelará cómo México ensambla el futuro automotriz, por qué Brasil alimenta continentes y cómo Costa Rica cura con tecnología de punta. Descubriremos conflictos ambientales, rutas comerciales clandestinas y soluciones que desafían lo imposible. Te damos la bienvenida a Latinoamérica Exporta, la serie que descifra el ADN económico de nuestra región. ¿Listo para conocer las historias detrás de los productos que conquistan mercados globales? Empecemos. México. El principal producto de exportación de México es la industria automotriz, que incluye vehículos completos y autopartes. En el año 2023, estas exportaciones alcanzaron un valor de $188.903 millones estadounidenses. El destino principal es Estados Unidos, absorbiendo el 79.4% del total. La transformación de México en potencia exportadora comenzó tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Hoy es el séptimo productor mundial de vehículos. El modelo se basa en maquiladoras fronterizas, donde se ensamblan vehículos con componentes importados. Estas manufacturas representan el 88.7% de las exportaciones totales. Un desarrollo clave es la transición hacia vehículos eléctricos, con proyecciones de triplicar la producción para el año 2026. El principal desafío es la dependencia del mercado estadounidense. Brasil domina el mercado global de soja, con exportaciones por $53.223 millones en 2023. China compra el 67%. Este liderazgo se consolidó con la revolución agrícola en el Cerrado en los años 70. Se estima que Brasil aportará el 70% del crecimiento mundial de tierra cultivable para 2050. La soja viaja hasta 1.000 kilómetros en camiones a puertos como Santos. Buques Panamax transportan el grano a China en unos 45 días. La deforestación asociada a cultivos aumentó un 23% entre 2019 y 2022. Brasil busca equilibrar producción y sostenibilidad con técnicas de baja emisión de carbono. El cobre es el rey de las exportaciones chilenas, generando $72.000 millones en 2023. China compra el 40%. La historia minera se remonta al siglo XIX, pero la nacionalización en 1971 marcó un hito. Chile produce el 28% del cobre mundial. La minería a rajo abierto en el desierto de Atacama extrae mineral con ley promedio de 0,6%. Se usan camiones de 360 toneladas y procesos de lixiviación con bacterias. El mayor desafío es la sequía. La minería consume el 65% del agua en la zona norte. Proyectos como plantas desalinizadoras buscan mitigar esto. El cobre peruano generó $60.000 millones en 2023. China y Japón son sus principales destinos. Perú es el segundo productor mundial. Las minas en los Andes operan sobre los 4.000 metros de altitud usando dinamita y perforadoras gigantes. Un caso emblemático es la mina Antamina, que produce 400.000 toneladas anuales. El transporte es complejo. Concentrados viajan por mineroductos de 280 kilómetros hasta puertos como Matarani. Conflictos sociales han paralizado proyectos como Conga y Tía María. La minería ilegal en Madre de Dios deforesta 50.000 hectáreas anuales. El gobierno promueve certificaciones de minería limpia. La harina de soja lidera las exportaciones argentinas con $22.300 millones en 2023. Vietnam e Indonesia son compradores clave. Argentina procesa el 41% de la soja mundial. El modelo se basa en pools de siembra que alquilan millones de hectáreas. La industrialización ocurre en el Gran Rosario. 37 plantas procesadoras convierten soja en harina y aceite. Buques de hasta 50.000 toneladas navegan por el Paraná hacia el Atlántico. La inestabilidad cambiaria afecta al sector. En 2022, retenciones a exportaciones alcanzaron el 33%. Nuevos acuerdos con China buscan abrir mercados alternativos. El café colombiano aportó $3.500 millones en exportaciones en 2023. Estados Unidos compra el 45%.
Colombia es el tercer productor mundial. La tradición cafetera nació en el eje cafetero en el siglo XIX. Hoy, 540.000 productores cultivan en laderas montañosas. El proceso es artesanal, recolección manual de granos rojos, despulpado y fermentación por 36 horas. El secado al sol toma 8 días. La Federación Nacional de Cafeteros, creada en 1927, garantiza calidad con sellos como Café de Origen. El cambio climático reduce áreas cultivables. La roya afectó el 35% de los cultivos en 2020. Se impulsan variedades resistentes como Castillo. El banano ecuatoriano generó $4.200 millones en 2023. Rusia y la Unión Europea son sus mayores compradores. Ecuador es el primer exportador mundial. La historia comenzó con plantaciones de United Fruit en 1920. Hoy, 150.000 hectáreas producen raciones de hasta 50 kilos. Tras la cosecha, los bananos se lavan en piscinas con agua ozonizada, se empacan en cajas de 18,14 kilos y se envían en contenedores refrigerados a 12 grados Celsius. El viaje a Europa toma 14 días. La cigatoca negra, un hongo, puede reducir producción hasta un 50%. Se combate con fungicidas aéreos. Nuevas variedades como Williams resisten mejor plagas. El petróleo crudo es el principal producto de exportación de Venezuela, generando $6.200 millones en 2023. La historia petrolera comenzó con el pozo Sumaque 1, estado Zulia, en el oeste de Venezuela, en 1914. La faja petrolífera del Orinoco alberga reservas de 302.000 millones de barriles, las mayores reservas de petróleo certificadas del planeta. Se extrae crudo extrapesado de 8 grados API, mezclado con diluyentes para su transporte. Venezuela cuenta con tecnologías propias patentadas que le permiten extraer y procesar el tipo de crudo presente en sus suelos. El gas natural lidera las exportaciones bolivianas con $4.300 millones en 2023. Brasil y Argentina absorben el 90% mediante gasoductos. El descubrimiento de megacampos en los años 90 transformó la economía. Bolivia posee reservas probadas de 9.9 billones de pies cúbicos. El gas se extrae en Tarija a 5.000 metros de profundidad. Luego se purifica en plantas como Río Grande eliminando azufre. 2 gasoductos clave. Uno a São Paulo de 3.200 kilómetros y otro a Buenos Aires de 1.400 kilómetros. La caída de reservas amenaza contratos. Exportaciones a Argentina cayeron un 50% en 2022. El litio en el salar de Uyuni ofrece esperanza, con proyectos piloto para extraer carbonato de litio. La energía eléctrica es la mayor exportación de Paraguay, generando $2.400 millones en 2023. Brasil compra el 80%, gracias a la represa binacional de Itaipú. El Tratado de 1973 otorga a Paraguay el 50% de la energía producida. Itaipú, segunda hidroeléctrica más grande del mundo, produce 90.000 gigavatios hora anuales. Paraguay vende su excedente a Brasil a precio de costo. La represa de Yacyretá aporta otros 1.200 megavatios. Se exporta mediante líneas de transmisión de alto voltaje de 500 kilómetros. El modelo enfrenta críticas por impacto ambiental en el río Paraná y renegociación de tarifas con Brasil. La carne bovina es el producto estrella de Uruguay, con exportaciones por $2.500 millones en 2023. China compra el 60%. Uruguay tiene 4 vacas por habitante y rastrea el 100% de su ganado con caravanas electrónicas. Los animales pastan libremente 12 meses al año. Frigoríficos como Pulsa aplican cortes halal para mercados islámicos. La carne viaja en contenedores refrigerados a menos 18 grados Celsius. Viajes a Shanghái tardan 40 días. Uruguay es el primer país en medir huella de carbono de su carne. 5 kilos de CO2 por kilo, la mitad del promedio global. Nuevos mercados en Emiratos Árabes crecieron un 120% en 2022. El petróleo transformó a Guyana. Exportó $10.200 millones en crudo en 2023, quintuplicando cifras previas. Estados Unidos y Europa son principales compradores. El campo Stabroek, descubierto en 2015, contiene 11.000 millones de barriles recuperables. Buques FPSO como Lisa Destiny extraen crudo ligero de 32 grados API a 200 kilómetros de la costa. Se exporta mediante buques tanques Suezmax cada 7 días.
Guyana recibió 1.400 millones en regalías en 2023. Surinam. El oro es la principal exportación de Surinam, con 2.100 millones de dólares en 2023. Emiratos Árabes, Suiza y Canadá son destinos clave. El 90% se extrae informalmente. 30.000 mineros artesanales usan mercurio en ríos amazónicos, contaminando el 80% de fuentes hídricas. La mina industrial Roswell, operada por China's Zijin, produce 300.000 onzas anuales con cianuro en circuitos cerrados. El oro se exporta como doré, barras impuras, por avión a refinerías suizas. La minería ilegal deforesta 10.000 hectáreas anuales. Nuevas leyes exigen certificación de minerales libres de mercurio para 2027. Guatemala. El cardamomo posiciona a Guatemala como líder mundial, con exportaciones por 1.200 millones de dólares en 2023. Arabia Saudita e India compran el 80%. Se cultiva en Alta Verapaz por 180.000 pequeños productores mayas quechí. Las cápsulas verdes se cosechan manualmente de octubre a febrero. El secado en hornos de leña toma 36 horas, reduciendo humedad del 80 al 8%. Se clasifica en 9 tamaños. El Extra Bold vale un 30% más. Contrabando hacia México resta un 20% del mercado. La Asociación Fede Cardamomo promueve comercio justo. 10.000 productores certificados reciben un 15% sobre precio internacional. Honduras. El café es el oro verde de Honduras, generando 1.200 millones de dólares en exportaciones en 2023. Estados Unidos y Alemania compran el 60%. Cultivado en zonas montañosas como Copán y Marcala, 120.000 pequeños productores cosechan granos arábica. El proceso incluye despulpado natural y secado al sol durante 10 días. Honduras es el quinto exportador mundial, pero la roya afectó el 30% de los cultivos en 2022. Nuevas variedades como la empira mejoran la resistencia. La certificación Fair Trade beneficia a 20.000 familias con precios un 15% superiores. Nicaragua. La carne bovina lidera las exportaciones con 980 millones de dólares en 2023. Estados Unidos y El Salvador absorben el 70%. Nicaragua cuenta con 2 millones de cabezas de ganado, criadas en pastizales de chontales y boaco. Los frigoríficos como Carnic aplican estándares USDA para exportar cortes premium. La carne viaja en contenedores a 18 grados bajo cero, llegando a Miami en 3 días. Las sanciones internacionales redujeron exportaciones un 10% en 2024. Acuerdos con México buscan mitigar el impacto. El Salvador. Los textiles son el motor exportador, con ventas por 6.700 millones de dólares en 2023. Estados Unidos compra el 85% bajo el DR-CAFTA. Zonas francas como San Bartolo albergan plantas de Hanes y Gildan, donde confeccionan camisetas con algodón importado. Emplean a 120.000 personas, principalmente mujeres. La tela se corta con láser y se ensambla en líneas robotizadas. La crisis logística aumentó costos un 20% en 2022. La apuesta es migrar a textiles técnicos para medicina. Costa Rica. Dispositivos médicos generan 7.600 millones de dólares en 2024. Estados Unidos y la Unión Europea importan el 90%. Empresas como Boston Scientific y Abbott operan en el Coyol Free Zone, Alajuela. Producen stents cardíacos y prótesis con titanio 3D. Costa Rica cubre el 10% del mercado global de dispositivos. La mano de obra calificada incluye 30.000 ingenieros biomédicos. La carbono neutralidad para 2025 atrae inversiones. Intel anunció una planta de chips médicos. Panamá. Los servicios logísticos son la mayor exportación, con 22.000 millones de dólares en 2023. El canal maneja el 6% del comercio mundial. Buques Neopanamax pagan peajes de $300.000 por cruce, transportando 400 millones de toneladas anuales. Zonas francas colindantes como Colón redistribuyen productos asiáticos a América. La inteligencia artificial optimiza rutas, reduce tiempos un 20%. Sequías en 2024 obligaron a restringir calados, pero nuevas represas garantizan agua para 2030. Cuba. El níquel define su comercio exterior, con exportaciones por 1.000 millones de dólares en 2023. China y Canadá compran el 90%,
Minas en Moa extraen lateritas niquelíferas usando ácido sulfúrico en hornos rotatorios. Cuba posee el cuarto yacimiento mundial, pero infraestructura obsoleta limita producción a 40.000 toneladas anuales. Sanciones estadounidenses bloquean repuestos. La empresa estatal Cubaníquel busca socios europeos para modernizar plantas. Alternativas como el turismo médico crecen un 12% anual. República Dominicana. El oro es su principal producto, con ventas por $2.300 millones en 2023. Suiza y Canadá reciben el 70%. La mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, extrae mineral a cielo abierto, usando cianuro en circuitos cerrados. Produce 600.000 onzas anuales, pero genera conflictos. 10.000 personas reubicadas por contaminación de ríos. El gobierno recibe un 32% de regalías. Nuevos yacimientos en Cotuí podrían duplicar reservas para 2030. Haití. El mango es su esperanza económica, con exportaciones por $80 millones en 2023. Estados Unidos importa el 60%, especialmente la variedad Franciscan. 10.000 agricultores cultivan en el Valle del Artibonite, pero la inseguridad paraliza el transporte. El 40% se pudre antes de empacar. El programa USAID financia plantas de procesamiento para pulpa congelada. La mosca de la fruta causa pérdidas del 30%. Soluciones comunitarias como trampas de vinagre reducen daños. Puerto Rico. Los productos farmacéuticos dominan, con ventas por $15.000 millones en 2024. Estados Unidos absorbe el 95%. Fábricas en Mayagüez y Barceloneta producen anticuerpos monoclonales e insulina para Pfizer y Merck. La Ley Jones facilita comercio marítimo exclusivo con E.U. Huracanes en 2022 dañaron plantas, pero fondos federales reconstruyeron con robots estériles. Competencia de India presiona precios. La industria responde con biotecnología personalizada. Belice. El azúcar es el alma de las exportaciones beliceñas, generando $110 millones en 2023. La Unión Europea compra el 60% bajo cuotas preferenciales. En el distrito de Orange Walk, cañaverales heredados de colonos británicos se cosechan de febrero a junio. La fábrica de Belcogen procesa 200.000 toneladas anuales mediante molienda a vapor y cristalización al vacío. Un tren de carga transporta azúcar crudo hasta el puerto de Big Creek. El desafío es la disputa territorial con Guatemala. El 40% de las plantaciones están en zonas reclamadas. Nuevos cultivos como cacao orgánico crecen un 15% anual con certificación Rainforest Alliance. Bahamas. El turismo de lujo representa el 75% del PIB bahameño, atrayendo $8.000 millones en 2023. Cruceros desde Miami descargan 4 millones de visitantes en Nassau. El complejo Atlantis Paradise emplea a 8.000 personas con acuarios de 20 millones de litros. La logística es clave. El puerto de Freeport recibe buques de 360 metros de eslora. Hidroaviones Cessna conectan 700 islas en rutas de 20 minutos. Huracanes como Dorian en 2019 causaron daños por 3.000 millones. Ahora, resorts como Baja Marusán, diques holandeses contra marejadas. Jamaica. La bauxita alimenta la economía jamaiquina con $1.100 millones en exportaciones en 2023. Estados Unidos y China compran el 80%. Minas en St. Elizabeth extraen el mineral a cielo abierto con excavadoras de 30 toneladas. Jamaica posee el quinto yacimiento mundial. El mineral viaja en trenes de 50 vagones a plantas de alúmina como Jamalco, donde se refina con soda cáustica a 1000 grados Celsius. Cada tonelada de alúmina consume 10 toneladas de agua. Conflictos por tierras con comunidades Rastafari retrasan nuevas concesiones. La apuesta es procesar localmente. Una planta de aluminio se construye en Nain con inversión china. Trinidad y Tobago. El petróleo y gas natural dominan con $5.300 millones en 2023. Estados Unidos importa el 50%. El campo marinero East Coast contiene reservas de 1 billón de pies cúbicos de gas. Plataformas como Hibiscus perforan a 1.500 metros de profundidad. En Point Lisas, trenes de LNG enfrían gas a menos 160 grados para exportarlo en buques metaneros. Trinidad cubre el 5% del mercado global de amoníaco.
La caída de reservas es crítica. Producción de crudo bajó un 60% desde 2005. Nuevos hallazgos en el bloque Guayaguayare prometen reservas para 20 años. Granada. La nuez moscada define a Granada, con exportaciones por $30 millones en 2023. La Unión Europea compra el 70%. Tras el huracán Iván en 2004, que destruyó el 90% de cultivos, 6.000 agricultores replantaron 2 millones de árboles. Las nueces se secan al sol durante 8 semanas en catedrales de madera. Luego se clasifican manualmente. Granada produce el 20% de la oferta global. El aceite esencial vale un 300% más que la especia en bruto. Comercio Justo garantiza un 25% sobreprecio a cooperativas como Guyave. Santa Lucía. El banano orgánico genera $45 millones en 2023. Reino Unido compra el 60% bajo el esquema Fair Trade. 1.200 productores en el Valle de Rosó cultivan sin pesticidas usando trampas de feromonas. Los raciones se empacan en cajas de 18 kilos con sello Windward Islands. Buques refrigerados salen de Castries cada miércoles hacia Southampton en 12 días. El cambio climático reduce cosechas. Plagas como el mal de Panamá aumentaron un 30% en 2022. La diversificación hacia aguacates Hass crece un 20% anual. Desde los campos de azúcar en Belice hasta las plataformas gasíferas de Trinidad, Latinoamérica despliega su riqueza en 1000 formas. Suscríbete a Impact